Hola amigos, muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva y estamos leyendo Apocalipsis sin miedo al futuro. Y estamos leyendo el capítulo 2, donde inician los mensajes a cada una de las 7 iglesias. Recuerde que hemos dicho que son 7 iglesias, pero en realidad se está refiriendo a todas las iglesias cristianas que ya se habían plantado en aquellas regiones de Asia Menor y que ahora el apóstol Juan está escribiendo a cada una de ellas de parte del Señor Jesucristo con un mensaje muy particular a cada una de ellas. Cada uno de estos mensajes va a la indicación a qué iglesia es, luego viene una llamada de atención, una exhortación, y luego viene un llamado al arrepentimiento para después finalizar con una promesa. Es el patrón que se sigue en cada una de estos mensajes. Leemos hoy a la iglesia de Pérgamo, versículo 12. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono, sin embargo, sigues fiel a mi nombre, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Déjenme referirme rápidamente a de qué está hablando aquí en la ciudad de Pérgamo, la iglesia que está en Pérgamo, y dice: sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono. Es que en esa ciudad de Pérgamo es donde estaba uno de los templos más antiguos de toda Asia Menor, en un templo en el que se rendía la adoración al emperador. Recuerde que en los tiempos en que viven el que se narran los evangelios y los años que vinieron después, el emperador era un semidios, era digno de toda adoración por parte de todas las personas que pertenecían al imperio. Y en este caso, allí en Pérgamo existía un templo muy antiguo. Así que el Señor Jesucristo escribe esta iglesia y le está diciendo: sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Se estaba refiriendo al templo del emperador. Dice: sin embargo, sigues fiel a mi nombre, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días cuando hubo una terrible persecución en esa ciudad. Y vuelve a decir: donde vive Satanás. Dice versículo 14: no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. ¿Quién es este Balac y quién es este Balaam? Bueno, si usted tiene la oportunidad, vaya al libro de Números, capítulo 22. Y en alguna ocasión el pueblo de Israel estaba avanzando y se van a encontrar con el rey Balac, que era rey de los moabitas. Y el rey Balac tuvo mucho miedo del avance de los israelitas y que iban a acabar con ellos. Así es que Balac va y contrata a Balaam, que era un hechicero, para que profiera una maldición contra los israelitas y estos perdieran cualquier enfrentamiento que pudieran tener. Pero Dios intervino directamente con Balaam y lo obligó a que no profiriera maldición, sino una bendición. Pero no obstante que el pueblo permaneció cerca de los moabitas, muy pronto aprendieron de su alimentación y de sus prácticas sexuales y de comer de los sacrificados a los ídolos, y esto pervirtió al pueblo en aquella ocasión. Así que ahora el mensaje es para ellos y dices: bueno, tengo unas cuantas cosas contra ti, que toleras a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Había personas en Pérgamo pertenecientes a la iglesia que aun cuando habían creído en el evangelio, seguían siguiendo las enseñanzas del famosísimo Balaam. Y dice: toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, por lo tanto arrepiéntete, de otra manera iré pronto a pelear contra ellos con espada que sale de mi boca. Y va a decir después: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Bueno, hacia el final de esta porción va a haber una palabra de esperanza. Y la palabra de esperanza en estos mensajes que son a las iglesias siempre dice: el que tenga oídos,
que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es que nosotros confirmamos que el creer en el Evangelio, el oír atentamente la voz de Dios, no es una cualidad de la persona. Al contrario, es una cualidad que Dios te da. Es cuando el Espíritu Santo toca tu corazón para que tú puedas oír la voz de Dios. Está diciendo, bueno, el que recibe el mensaje de Dios y presta su oído para escuchar este mensaje, pues el que lo va a oír. Y dice, y al que salga vencedor. En estas cartas se insiste mucho el que persevere, el que salga vencedor. ¿Por qué? Porque da a entender que los tiempos no son fáciles, los tiempos son de tribulación, los tiempos son de confusión, los tiempos son de muchas corrientes ideológicas que van a buscar desviarte, que van a buscar pervertir tu corazón, pervertir tu fe. Y el ángel que le da la carta a Juan dice, al que saliere vencedor, le daré del maná escondido. Esa es una frase muy hermosa porque nos recuerda al maná que Dios le daba al pueblo israelita en medio del desierto, y que mientras estuvieron en el desierto, Dios les sustentó con maná del cielo. Y Dios había dado órdenes de que una porción del maná se hubiera guardado en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto, y pareciera que este maná permaneció o va a permanecer ahí hasta los tiempos finales, porque dice la escritura, daré a comer al que salga vencedor del maná que caía del cielo. Se refiere al alimento que viene de la mano de Dios. Y dice, y también le daré una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo. Son figuras del lenguaje, pero que están reflejando la particularidad de la salvación de Dios. Es decir, Dios no está tomando a una multitud para traerla así, Dios toma a las personas, y a esa persona que persevera, a esa persona que permanece hasta el fin, a esa persona que abre sus oídos al Evangelio, esa persona es alimentada por el maná del cielo, y su nombre es escrito en una piedrita blanca, y dice, recibe un nombre nuevo que solo lo conoce el que lo recibe. Queridos amigos, la intención de Juan es podernos dar esperanza, darnos aliento. Todos aquellos que vivimos momentos difíciles, ellos vivían por tiempos de la persecución, pero hoy día que no tenemos persecución, tenemos muchas otras razones para padecer bajo la cultura, bajo lo que vive nuestra ciudad, bajo los problemas complejos de nuestro tiempo. También sufrimos la calamidad, también sufrimos el desánimo, también sufrimos, hay teologías, hay evangelios que se predican inclusive dentro de las iglesias, hay ideologías humanistas que permean en la vida de las iglesias, que pervierten nuestros corazones, y que lo más importante es que debemos permanecer fieles al llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cómo? Abriendo nuestros oídos para ser alimentados por Él. Queridos amigos, hemos dicho en esa serie, sin miedo al futuro. Sin miedo al futuro, cuando nuestros oídos están atentos a la voz del Señor, cuando vamos todos los días a la Escritura para conocerla, para alimentarnos de ella, para ser nutridos por ese maná del cielo. Y que el más grande desafío que podemos tener los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador es el permanecer fieles, ser vencedores hasta el final. Por eso Pablo, que en Jesús somos más que vencedores. No vencemos nosotros, es Cristo quien mora en nosotros para Él hacernos vencedores. Así es que venga usted, rinda su vida delante de Dios, rinda su voluntad y dígale, Señor, yo quiero permanecer atento a tu voz, quiero permanecer fiel, quiero perseverar hasta el fin. Tú haz lo posible en mí. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu amor y por tu gracia. Gracias por esta palabra que escribe el apóstol Juan y que nos invita, nos exhorta a permanecer fieles a pesar de aquellas personas que están junto a nosotros, que predican teologías diferentes, evangelios diferentes, aquellos que nos confunden y que somos desesperanzados en medio de tantas complicaciones que tenemos hoy día. Pero como dice esta palabra, al que venciere, al que permanezca hasta el fin, al que tenga oídos atentos, será alimentado del maná del cielo. Danos de ese maná, danos del alimento de tu palabra, porque es alimento verdadero que nos hará permanecer hasta el final.
Señor, yo te ruego por aquellas personas que se sienten desanimadas, que se sienten confundidas, que puedan recibir de tu Espíritu para estar seguras del llamado que tú les has hecho y que puedan permanecer hasta el final. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.